con los ojos puestos al norte. En la pampa hay un pueblo, con sus lagunas rodeado. Estoy feliz y vivo contento. Con sus lagunas rodeado, yo estoy feliz y vivo contento. Por su avenida Mulalli, a la estación llegaré. Pasando la 2 de marzo, paseo de inmigrantes, yo caminaré. Realico, como te quiero, que aun estando lejos no te olvidaré. Pero muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos ustedes, querida teleaudiencia de Historias de Vida, de este programa tan maravilloso y que nos ha dado tanta satisfacción? Y estamos acercando a todos ustedes gran parte de nuestro territorio de la Argentina y también mostrando nuestros lugares donde uno vive. Así que hoy vamos a regalarles, como los tenemos acostumbrado, una historia de vida maravillosa. Mi nombre es Jorge Montero, yo ingresé a la Armada Argentina en el año 1978 en la Escuela de Mecánica de la Armada, estudié durante 3 años, me recibí a fines del 80 y a partir de ese momento me destinaron a lo que fue, en la Guerra de Malvinas, la 3ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque. Me recibí como técnico en comunicaciones y hacía además la parte de mantenimiento electrónico. Trabajando en Bahía Blanca, en la base aeronaval Comandante Espora, a mediados de marzo de 1982 me llama el comandante de la escuadrilla y me dice que me tengo que poner a las órdenes del jefe de operaciones del Comando de Aviación Naval, que él me iba a dar instrucciones de qué es lo que yo tenía que hacer. Me reúno con esta persona y me informa que íbamos a hacer 3 en total, que íbamos a llevar equipos de comunicaciones portátiles, me iban a vestir con toda ropa zona fría, armamento, y que me pusiera en contacto con la otra persona. El jefe nuestro era el capitán Olcese, el segundo era el suboficial Dionisio Arias de Punta Indio y el tercero era yo. Bueno, hasta ahí todo bien, fue bastante curiosa la convocatoria, pero bueno, en el trayecto nos avisa que el 28 de marzo teníamos que estar disponibles muy temprano en la mañana para embarcarnos en Puerto Belgrano. Nos trasladan en una camioneta a Puerto Belgrano y me embarco en el rompehielos Almirante Irizar. El rompehielos Almirante Irizar llevó mucha tropa a Malvinas, incluso dentro de la dotación del Irizar había 2 helicópteros, un Puma de ejército y un Siquín de la Armada. Zarpamos el 28 de marzo con rumbo al sur. Supuestamente era un ejercicio, o sea, yo era personal militar, obviamente estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas, pero no era muy raro porque había en Puerto Belgrano había mucho despliegue. Yo hice muchas navegaciones en el portaaviones y llamaba la atención la cantidad de gente, vehículos, municiones y todo, pero bueno, eran cumplir órdenes, no quedaba otra. Zarpamos y en navegación, ya por allá por el 30 de marzo, fue una noche que toda la flota, toda la que componían la Operación Rosario, sufrió una tormenta muy grande. Esa noche nos llama al camarote nuestro jefe, el capitán Olcese, y nos dice cuál era la misión de nuestro grupo: desembarcar en el aeropuerto de Malvinas, en la cabecera de la pista, con un grupo del Regimiento de Infantería 25 que estaba embarcado en el Irizar. Entre ese grupo estaba un teniente muy reconocido, que es el teniente Esteves, y todo su grupo de soldados. Con ellos íbamos a desembarcar, ellos iban a ocupar de tomar el aeropuerto y nosotros de hacernos cargo de la torre del aeropuerto ese para hacer aterrizar los aviones argentinos que ya iban a estar volando. Bueno, así fue el 2 de abril a la madrugada, muy temprano, después que terminaron de desembarcar la gente de la Trinidad y los comandos en el Faro.
Desembarcamos nosotros en helicóptero, es más, tuvimos que desembarcar en uno solo primero porque uno de los dos se había roto en la noche de la tormenta y no estaba operativo, entonces el grupo se dividió a la mitad. Fuimos en ese primer helicóptero, la gente de infantería del regimiento del RI-25 tomó el aeropuerto, se verificó que no hubiera resistencia ni nada por el estilo, y nosotros tomamos la torre del aeropuerto y empezamos a operar los equipos de radio con los aviones para que pudieran aterrizar. Yo no me acuerdo la hora del primero, pero era creo como las 8:30, 9 de la mañana, 10. Entre las 9 y las 10. Sí, entre las 9 y las 10 aterrizó el primer Hércules, y después de ahí ya se hizo cargo la Fuerza Aérea, por el espacio aéreo, se hizo cargo de todo lo que es la operación aérea de Malvinas, y a nosotros como grupo nos ubicamos en un galpón que está al costado de la pista. Lástima que yo no traje fotos porque es muy lindo ese lugar. Y ahí armamos lo que se llamó la Estación Aeronaval de Comunicaciones Malvinas. Yo estuve durante 14 días en la isla, no conocí los campos de combate porque yo volví antes, y mi estadía en la isla era Puerto Argentino y el aeropuerto. Ahí comunicábamos porque íbamos a veces a pasar mensajes a un buque que se llamaba la Isla de los Estados, que después fue hundido por la flota inglesa, por los aviones ingleses. Cuando nos llegan los relevos, nos vuelven al continente, ya en avión. Fuimos a Río Grande, de ahí a Bahía Blanca, a la base aeronaval Comandante Espora, donde la escuadrilla mía tenía asiento. Mi escuadrilla, que era del grupo aeronaval embarcado, la 4Q, estaba en el portaaviones, donde estaba Sergio. Así que mientras el portaaviones estaba navegando, yo quedé en la base aeronaval Comandante Espora operando radio, que era otro de mis trabajos, o sea, hacía guardia en la torre de comunicaciones, y ocurre el hundimiento del crucero Belgrano. Cuando hunden al crucero, el comando de la flota de mar decide que el portaaviones, por el riesgo que implicaba como nave insignia a la flota, debía ingresar a puerto. Bueno, lo traen a puerto, y de ahí nuestra escuadrilla desembarca al portaaviones, se ponen en condiciones los aviones y fuimos a trabajar y a terminar la guerra desde Río Grande. O sea, el portaaviones era un blanco muy fácil para los submarinos nucleares que tenían los ingleses, así que era un riesgo enorme. No solo por el armamento que llevaba, porque aparte de llevar aviones de exploración antisubmarina, llevaba arriba los A4Q, que fueron un dolor de cabeza para el desembarco inglés, y los Superintenders. Los Superintenders estaban todos arriba del portaaviones y fue el arma, creo que más daño le hizo a la flota porque hundió la Shenfield, que era una fragata de última generación, igual que la que navegaba José Luis, y averió el portaaviones Invencible y también hundió el Atlantic Conveyor. Ya en Río Grande operamos desde la base. En combate nosotros, en nuestra escuadrilla, perdimos 3 aviones y 2 pilotos. Uno de los pilotos se pudo eyectar en Malvinas, sobrevivió en el campo. El otro se eyectó en Malvinas y estuvo en el aeropuerto, lo rescataron con un helicóptero y los 2 pudieron volver al continente. En ese ataque perdimos un piloto, Gustavo Márquez, que era de Mar del Plata, y otro piloto falleció en un accidente al tratar de aterrizar con las bombas puestas porque habían fallado todos los sistemas de armas. Terminada la guerra, 14 de junio, hasta que se restableció todas las prioridades de retirada de la gente tanto de Río Grande, de Ushuaia y todo lo que fue la Tierra del Fuego y las bases del continente, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia y San Julián. Nosotros volvimos a Bahía Blanca, Comandante Espora, alrededor del 20 de marzo, el 20 de abril, 14 de junio se firmó el acta de cese de hostilidades, porque no fue una rendición, y el 20 de junio más o menos recién volvimos a Bahía Blanca. Esa fue mi experiencia y mi trayecto durante la guerra. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Desde Realicó, Historias de vida. Una producción de María Angélica Producciones.
Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. Señores asociados, sus apreciaciones y aportes nos ayudan a proyectar más servicios solidarios. La Copagua le agradece su compromiso al dar aviso de roturas de cañerías, pérdidas y obstrucciones cloacales y por su consideración con el servicio de recolección cuando se trata de residuos no habituales. Copagua, creciendo con raíces solidarias. Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Evitar incendios forestales es una responsabilidad compartida. Con la llegada del verano, las altas temperaturas y la sequía aumentan el riesgo de incendios en zonas rurales y urbanas. En cada temporada estival, los incendios afectan miles de hectáreas y ponen en riesgo la vida de personas, animales y bienes. La mayoría de los incendios pueden evitarse. La prevención empieza con pequeñas acciones. No hagas fogatas en zonas no autorizadas. No arrojes colillas de cigarrillo encendidas. Y si ves humo o fuego, actúa rápidamente. Ante cualquier señal de incendio, llama al 101. Tu rápida acción puede hacer la diferencia. Las brigadas de defensa civil están listas para actuar, pero tu colaboración es fundamental. Con responsabilidad y compromiso, podemos evitar que el fuego se propague. Ministerio de Seguridad y Justicia, Gobierno de La Pampa. Alcohol cero al volante. Tu decisión, nuestra seguridad. Salir y divertirse está bien, pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad. Conducir responsablemente. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Bueno, como podrán ver, yo soy el más veterano. Pero por la edad. Ellos eran pichones cuando fueron. Yo soy nacido en General Villegas, pero me crié en Pico desde chico. A los 5 años mi padre me trajeron a Pico, así que me crié en Pico. Así que soy pampeano, ¿no es cierto? Pero a los 18 años decidí entrar a la Armada, así que el 25 de enero de 1973 ingresé a la Armada Argentina, a la Escuela de Mecánica más precisamente. Donde cursé mis estudios. Mi orientación era mecánico de los sistemas de control tiro, o sea, hacía toda la parte electrónica del armamento, ¿no es cierto?, de los buques. Aparte de hacer lo que era la reparación, ¿no es cierto?, de la parte electrónica, después teníamos la misión, ¿no es cierto?, en caso de combate y todas esas cosas, ¿no es cierto?, la función que teníamos como puesto de combate, ¿no es cierto?, era
a través de los radares guiar a los cañones para hacer tiro y todas esas cosas, ¿no es cierto? Esa es la función que, o sea, para lo que yo me preparé para el buque. En los buques había diferentes especialidades, ¿no es cierto? Teníamos el electricista, en el caso de la aeronaval, ¿no es cierto? Sergio, que tenía otras misiones, que después otra profesión que se lo va a explicar él, ¿no es cierto? Había el maquinista, el electricista, hasta el camarero hacía curso, ¿no es cierto? Yo egreso de la Escuela Mecánica a fines del año 76. Como primer destino que tengo es el Crucero General Belgrano. Yo en el Crucero General Belgrano estuve años 77, 78 y 79. 78 me tocó el conflicto con Chile, ya me tocó la primera experiencia, ¿no es cierto?, que estuvimos muy cerca de entrar en combate, porque nosotros en ese año con el crucero, para el resto de la flota íbamos cruzando por allá abajo, cerca de la Antártida, para atacar a Chile, digamos, por el Pacífico. Así que bueno, ya tenía prácticamente una experiencia, ¿no es cierto? A fines del 79 ya me sale un nuevo destino. El nuevo destino era el Santísima Trinidad. Es un buque gemelo del Sheffield, construido aquí en el país, en el astillero naval de Río Santiago, bajo licencia inglesa. En el año 80, o sea, yo permanecí en Puerto Belgrano, en la base, haciendo cursos sobre todos los sistemas de armamento de este buque, porque claro, yo venía de un buque de la Segunda Guerra Mundial, el crucero, había estado en Pearl Harbor el crucero, y pasaba a un buque de última tecnología, ¿no es cierto?, algo totalmente diferente. Así que teníamos que hacer los cursos para poder ser parte de la dotación de ese buque. Pero ya cuando se nos da la orden de desembarcar lo que era la munición de ejercicio y embarcar munición de combate, ya sabíamos que no era eso, era otra cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, sin conocimiento, nosotros permanecimos en puerto el día 26, 27, reaprovisionándonos de víveres y encima, bueno, lo que era todo lo que era la parte de munición, ¿no es cierto? Y el día 28 de marzo, cerca del mediodía, zarpamos, sin saber a dónde íbamos. No teníamos conocimiento de nada. Así que una vez que llegamos, que salimos a alta mar, y el buque tomó un rumbo fijo, yo me fui al puente de comando, y me fijé qué rumbo llevábamos. Llevábamos rumbo 180. Yo digo rumbo 180, vamos al sur. Al sur, yo lo primero que pensé, teniendo ya la experiencia anterior, ¿no es cierto? Digo, tenemos conflicto otra vez con Chile. Vamos otra vez a un conflicto con Chile. Otra para aquel lado, para el lado del sur no teníamos, ¿no es cierto? ¿Con quién íbamos a ir a pelear para el lado del sur? Si no teníamos conflicto con nadie. Con lo único que habíamos tenido conflicto era con Chile. Así que bueno, transcurrió el día 28, el día 29, el día 30 creo que fue el día que nos agarró una tormenta muy grande, nos retrasó. Después de eso, un día se me da, debe haber sido el día 31, creo yo, o el 30 ya a la tarde, se me da por ir al hangar. Nosotros, el buque nuestro tenía un helicóptero antisubmarino, entonces se me da por ir al hangar, andaba recorrido, uno salía por el buque cuando no tenía nada que hacer, pero se iba para un lado, se iba para el otro, ¿no es cierto? Y ahí habían sacado lo que era el helicóptero, lo habían puesto en la pista de vuelo, y dentro del hangar estaban los comandos. Nosotros llevábamos 83 comandos y 9 usos tácticos. Entre ellos iba el capitán Giachino y el capitán Zavarot, que eran los que comandaban esos dos grupos. Así que los veo que están reunidos adentro del hangar y
estaban todos los comandos alrededor, o sea, en una rueda, ¿no es cierto? Entonces yo de curioso me fui a fijar a ver qué era lo que tenían, y en el medio de la rueda eso tenían puesto lo que era el mapa de Malvinas. Nosotros le llamamos la carta, ¿no es cierto? En navegación le llamamos la carta. Y bueno, en ese momento yo ahí descubrí realmente de que a dónde íbamos, cuál era la misión nuestra, ¿no es cierto? No se nos había, hasta ese momento no se nos había comunicado nada. Yo no recuerdo bien si fue ese mismo día o al otro día que ya se nos comunicó, pues ya estábamos en proximidades, ¿no es cierto?, de las islas. Se nos comunicó de que la misión nuestra era recuperar las islas. Así que bueno, la mayoría, bueno, nos dio una gran emoción y una gran satisfacción, ¿no es cierto?, de poder ser partícipe de algo así. O sea, más en el caso nuestro, porque nosotros nos habíamos preparado para todo esto. O sea, nosotros veníamos haciendo una carrera, preparándonos para un caso de esto, ¿no es cierto?, defender a nuestro suelo. Y bueno, poder ser parte de eso, para nosotros en ese momento fue una gran emoción, ¿no es cierto? Así que, bueno, nosotros el 1 de abril, ya a esta hora, estábamos ya prácticamente en las proximidades de la isla. A las 10 de la noche terminamos de entrar, nosotros entramos en una bahía que se llama Bahía Enriqueta, tenía poca profundidad, así que desde la proa del buque tenían que ir midiendo con una vara, midiendo porque el buque como tenía defensa antisubmarina, debajo del buque hay un domo del sonar, ¿no es cierto?, que es un radar que trabaja debajo del agua. Entonces teníamos que ir con cuidado de no encallar el buque, así que iban midiendo gente de la profesión de Sergio, ¿no es cierto?, compañero de él, vendrían a ser, iban midiendo continuamente y avanzando despacito hasta que llegamos hasta el punto de desembarco. Cuando llegamos al punto de desembarco teníamos las islas ahí al frente, se veía clarito, pues de Chapa teníamos una luna llena espectacular. Así que a las 10 de la noche empezó el desembarco. Hoy hace 43 años. Los comandos habían inflado los botes de goma para poder llegar, porque con el buque no se podía atracar contra la costa, ¿no es cierto?, por la profundidad. Así que ellos tenían que bajar los botes de goma, subir a los botes de goma y de ahí dirigirse hasta la costa. Así que bueno, así lo hicieron. Nosotros los veíamos cuando se alejaban, se veía la sombra del bote de goma que se iba con los comandos, lo veíamos clarito porque justamente nosotros estábamos acá, la isla de allá, la luna estaba de este lado, había salido del este, ¿no es cierto? Así que reflejaba toda la luz de la luna así, nosotros lo veíamos a través de la luz de la luna en el agua, cómo se iban veíamos la sombra de ellos, ¿no es cierto? Así que bueno, ellos tardaron un rato en llegar, aproximadamente a las 12 de la noche, fue cuando ya estuvieron en tierra, se reagruparon ahí y bueno, de ahí ellos partieron rumbo porque tenían dos misiones, una era la casa del gobernador y la otra era la parte de, ¿cómo es?, donde está el cuartel de los marines ingleses. Así que bueno, y Chino se iba para la casa del gobernador. Nosotros esa noche permanecimos a la escucha de la radio porque todos los comandos iban con radio abierta para que, o sea, no iban a tener que estar, ¿no es cierto?, continuamente apretando para hablar y dar las órdenes, simplemente iban con radio abierta. Ellos todo lo que iba pasando, todo lo que iba sucediendo, directamente lo transmitían al buque porque justamente el Santísima Trinidad era el que comandaba lo que era la Operación Rosario. Desde ahí se comandaba todo, se coordinaban todos los movimientos. En un momento, ya habiendo bajado los infantes, cuando ya se habían ido para tierra, había un faro que nosotros habíamos pasado muy cerca de ese faro. Se apaga la luz del faro y lanzan una bengala.
en ese momento yo dije, nos descubrieron, bueno, estaba esperando que empezaran los tiros. Yo digo, acá, listo, acá entramos, combate y vamos. Y no, lo que pasa es que tampoco eran cosas que uno no sabía, ¿no es cierto? No se nos había comunicado. El submarino Santa Fe venía detrás nuestro, tomaba, o sea, traía buzos tácticos, desembarcaban del submarino, tomaban el faro y lanzaban una bengala en señal de que ya eso ya estaba tomado. Así que bueno, nosotros no lo sabíamos en ese momento, se nos cortó la respiración, porque lo primero que esperaba era que empezara a suceder algo, ¿no es cierto? Por suerte no sucedió nada. Así que bueno, esa noche permanecimos ahí, a las 6 de la mañana ya la mayoría de los puntos que tenían que tomar ya estaba todo bajo control. Así que a media mañana aproximadamente nosotros salimos de esa bahía donde habíamos ingresado, dimos la vuelta y entramos a Puerto Argentino. En Puerto Argentino permanecimos durante 4 días más o menos, porque como iban los comandantes que comandaban todo, así que hasta que dejaron todo, porque o sea, la Armada fue la que llegó, la que digamos inició el desembarco y todo eso, pero después tomó el cargo Ejército, o sea, porque ¿cómo lo explico? Dentro de las fuerzas tienen, digamos, una jerarquía, ¿no es cierto? Ejército es, digamos, el cabecilla, la Armada y después la aviación, ¿no es cierto? Por eso siempre cuando ha habido una dictadura, siempre que ha comandado, nunca ha sido, por ejemplo, un almirante, siempre ha sido un general. Así que bueno, tienen ese orden, ¿no es cierto? Y más estando en tierra, una vez que ya las fuerzas están en tierra, ¿no es cierto?, el que se hacía cargo era Ejército. Bueno, así que bueno, nosotros permanecimos ahí durante 4 días y después de eso regresamos a Puerto Belgrano, nos reaprovisionamos y una vez que nos reaprovisionamos, el 16 de abril volvimos a zarpar. Ya para el 16 de abril, junto con nosotros, zarpó el crucero Belgrano. El crucero Belgrano anteriormente no había zarpado, zarpó el 16 y de ahí se fue a Ushuaia. Nosotros permanecimos en la zona cerca de las islas hasta que llegaron los ingleses. Una vez que llegaron los ingleses, nos dedicamos a hacer lo que era todo control aéreo, porque teníamos unos radares que captaban. Nosotros estábamos en Puerto Madryn, cuando despegaba un avión de Espora, o sea, de ahí de Bahía Blanca, nosotros con el radar ya los agarrábamos. Teníamos un radar, pero muy bueno, de largo alcance. Así que nos dedicamos durante todo el conflicto a hacer lo que era el control aéreo, porque teníamos los aviones nuestros que salían, que iban a combatir a las islas, y después regresaban. Ellos cuando regresaban tenían que entrar por determinado lugar, no podían entrar por cualquier lado, tenían que entrar por cualquier lado, o tenían que entrar por un sector, ¿no es cierto? Tenían un sector para poder ingresar, venían por cualquier lado. Era imposible, ¿no es cierto? Después de haber estado combatiendo, que los habían estado tiroteando, por ahí algunos de ellos habían perdido a un compañero, con poco combustible, así que venían jugados, entraban por cualquier lado, era imposible poderlos. Así que bueno, la misión nuestra era más que nada controlar que no viniera un avión inglés infiltrado con ellos y llegar hasta el continente y por ejemplo, porque muchas veces el interés que podía llegar a tener el inglés era llegar hasta el continente y bombardear una de las bases, ¿no es cierto?, donde teníamos los aviones, que a ellos les hacían mucho daño. Así que esa fue la misión nuestra hasta que terminó el conflicto, estar haciendo todo lo que era control del... Hubo un momento que, teóricamente, por lo que nos comentaron, íbamos a atacar nosotros por la parte norte, y había parte de la flota que iba a atacar por la parte sur para más o menos poderlo encerrar a la flota inglesa, ¿no es cierto?
teóricamente me dijeron que era cuando se hundía el crucero, porque nosotros después se nos obligó a replegarnos contra la costa por el tema de los submarinos nucleares que tenían ellos. Ellos tenían submarinos de alta tecnología. Nosotros, por más que teníamos 2 o 3 buques nada más que tenían buena tecnología, pero no podíamos llegar a hacer nada contra un submarino nuclear, ¿no es cierto? Así que permanecimos prácticamente contra el continente, tratando de hacer todos los controles que pudimos, hasta que finalizó ya la guerra, ¿no es cierto? Así que bueno, una vez finalizado, que ya habían tomado prisioneros y todo eso, esperamos a que empezaran a traer a los soldados que habían sido prisioneros, porque los traían en avión, en buques. Uno de ellos era el Canberra. A nosotros nos tocó custodiar el Canberra desde que entró a las aguas nuestras hasta Puerto Madryn, y después de ahí, una vez que salió de Puerto Madryn, lo acompañamos de vuelta hasta hasta que salió de las aguas territoriales nuestras, y después ya de eso ya regresamos a Puerto Belgrano. Y bueno, nosotros seguimos, o sea, los que éramos parte de Cuadra, ¿no es cierto?, seguimos con la vida normal, muy diferente, por ejemplo, a la que tenían los soldados. Así que bueno, eso más o menos fue lo que me tocó a mí vivir con el conflicto en Malvinas. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Desde Realicó, Historias de Vida. Una producción de María Angélica Producciones. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte, y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. Alcohol cero al volante. Tu decisión, nuestra seguridad. Salir y divertirse está bien, pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad. Conducir responsablemente. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Evitar incendios forestales es una responsabilidad compartida. Con la llegada del verano, las altas temperaturas y la sequía aumentan el riesgo de incendios en zonas rurales y urbanas. En cada temporada estival, los incendios afectan miles de hectáreas y ponen en riesgo la vida de personas, animales y bienes. La mayoría de los incendios pueden evitarse. La prevención empieza con pequeñas acciones. No hagas fogatas en zonas no autorizadas. No arrojes colillas de cigarrillo encendidas. Y si ves humo o fuego, actúa rápidamente. Ante cualquier señal de incendio, llama al 101. Tu rápida acción puede hacer la diferencia. Las brigadas de defensa civil están listas para actuar, pero tu colaboración es fundamental. Con responsabilidad y compromiso, podemos evitar que el fuego se propague. Ministerio de Seguridad y Justicia, Gobierno de La Pampa. Cuidar vidas. Un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Durante las vacaciones de verano, el flujo vehicular aumenta. Por eso, extremar las medidas de precaución a la hora de viajar es indispensable. En los puestos camineros y complementarios podés encontrar personal capacitado para asistirte, acompañarte e informarte sobre lo que necesites.
Vos también sos parte de la seguridad vial, respetando las normativas y circulando con precaución. Cuidás de tu entorno, haciendo al bienestar común. Ministerio de Seguridad y Justicia. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos. Buenas noches, mi nombre es Sergio Pallero, corría ya el año 81, en realidad el 80. Yo iba al colegio secundario, tenía 15 años y nada, un día fueron a dar una charla, como estamos acá charlando, pero fueron de una escuela militar, de la escuela mecánica, fueron a dar una charla para... se tildaba mucho, por ejemplo, salir al interior del país a buscar gente que quisiera revistar en la Fuerza Armada, en este caso en la Armada. Me entusiasmó la idea, así que ahí nomás abandoné la escuela secundaria y al principio del 81 ingresé a la escuela. Mi especialidad era de un año, cumplí los 16 años ahí en la escuela, el 20 de junio, así que al momento del conflicto yo tenía 16 años y ya casi a cumplir los 17. Bueno, la especialidad, como dije, era de un año de escuela, así que mi primer destino fue el portaaviones 25 de mayo. Bueno, era todo nuevo para nosotros, ¿no? Y más a esa edad y sin experiencia de nada. Nos encontramos con la situación de que, por ejemplo, estaban descargando municiones del portaaviones, que yo creo, bueno, José Luis dice que eran de ejercicio. Por ahí puede ser munición que ya estaba medio obsoleta, porque también era un buque de la Segunda Guerra Mundial el portaaviones. Y cargamos municiones nuevas, provisiones. Bueno, estuvimos casi todo el mes de febrero y parte de marzo haciendo eso. Y un buen día, un 28 de fue una cosa de que no sabíamos qué hacer, o sea, éramos muy nuevos nosotros en la fuerza. Nos impartieron directivas, por ejemplo, teníamos que navegar en silencio. Como ya se sabe, el agua es un imán para los ruidos, o sea, uno camina y se escucha los pasos, así que, o sea, había que andar lo menos posible arriba del buque. Las directivas eran dormir vestidos, con el salvavidas puesto. Nos impusieron un par de guardias. Yo era timonel, o sea, era el que manejaba el buque, hacía guardias de 4 horas. Nos entreteníamos bastante porque yo tenía varias guardias. Cuando sonaba la alarma nosotros le decíamos zafarrancho combate, teníamos que salir en 2 minutos teníamos que estar a la par del cañón. Yo tenía un puesto de combate, un cañón antiaéreo. ¿Por qué eso de que teníamos que salir enseguida? Porque atrás nuestro venían los de control de avería. El control de avería se encargaba de que si había algún desperfecto en el casco del buque que pudiera, hundirlo, inundarlo de agua, ellos se encargaban de cerrar todas las compuertas, las mamparas que había adentro. Así que bueno, una vez que el control de avería cerraba las mamparas, no podía salir ni entrar nadie, así que bueno, teníamos que salir a la chapa, como dicen hoy.
les digo, había, por ejemplo, era una tapa como esta, así de grande, pero en el medio tenía como un óvalo así, que era el tambucho. Y tenían que entrar casi prácticamente así, parado, o sea, no había otra forma. Estaba la escalera, así que bueno, y el amontonamiento en el tambucho que se armaba era impresionante. No, hoy día no entro en el tambucho, tienen que abrir todas las puertas. Éramos así, flaquitos. Imagínense que veníamos de la escuela, pegaban cada baile. Y nada, aparte yo tenía 16 años. Y bueno, mi labor arriba de Luque, ya le dije, era hacer guardias y guardias y guardias. Se había incrementado la tripulación porque habían embarcado personal de la aviación naval, así que si bien éramos, ponerle 950 personas de la dotación completa, se habían incrementado como en unos 80 personas más. Así que racionaban la comida, racionaban el agua, que había cierta hora para poder bañarse. Nosotros teníamos la suerte todavía de la que pasaron los que estuvieron en tierra, teníamos la suerte de que nos podíamos bañar nosotros. Está bien, al principio se bañaba con agua caliente, ahora cuando tenían que entrar 999 personas, ya se bañaban con el agua fría. Pero bueno, nos bañamos. Y bueno, esa fue mi experiencia arriba del portaaviones. Nos habían replegado, como dijo Jorge, contra la costa por el tema del posible ataque submarino. Supuestamente dicen que después del crucero venía la otra nave insignia, que era el portaaviones, o era la nave que más daño podía hacer por el hecho de tener el armamento de poder portar aviones, ¿no? Así que bueno, ese fue mi paso por la gesta en el 82. Bueno, como la mayoría me conoce, me tocó hacer el servicio militar allá por el 82. Yo estaba en el 82, en el 81, me sortearon en el 81, número 514, no tenía probabilidad de salvarme porque era de cabeza que me tocaba y siempre sabía mirar un cartel que había, creo que está la planta de Cargill ahora, con el 514, y siempre me recuerda mi número de sorteo, porque también es una de las cosas que uno nunca se olvida. Y bueno, me tocó, estaba haciendo el secundario en Cañada, donde tenía la posibilidad de pedir prórroga, y no lo hice. No, digo, bueno, cumplo con el deber de hacer el servicio militar y después seguir con mi vida normal. Pero bueno, el destino nos tenía algo preparado, ¿no? Que nos cambiaría la vida. Y vaya si no fue así, ¿no? Nos incorporamos el 2 de febrero en Colbert y de ahí fuimos hasta Córdoba en tren. Y bueno, nos incorporamos el 1 de febrero, el 2 de febrero llegamos a Sarmiento, a Chubut. Desde Sarmiento, el regimiento 25 está de Comodoro a 150 kilómetros más al oeste, en el medio de la nada. Era un pueblo y el regimiento, pero bueno, con una guarnición muy grande. Y ahí estaba comandado por Sailendín, un patriota de aquellos patriotas que ya no quedan. Pero bueno, tenemos el legado de ellos como un jefe que defendió a sus soldados hasta en su propia trinchera, así que imagínense si los soldados del regimiento 25 los llevamos muy adentro de nuestros corazones.
bueno, después hizo su vida, ¿no es cierto?, lo que todos conocemos. Pero bueno, llegamos al 25, tuvimos intrusiones, casi 45 días de intrusiones, algo que era anormal en el regimiento, porque siempre eran 20 días, 25, y siempre, bueno, los muchachos que estaban de clases anteriores no se sorprendían porque era tanto el adiestramiento que nos estaban dando a nosotros. Y bueno, nadie no sabía explicar el porqué, porque no solamente había una preparación diaria, sino una preparación nocturna para algún, o sea, tomar algo, recuperar algo, hacer un adiestramiento nocturno. Bueno, pasaron casi 2 meses donde me designan ser radiooperador de mi sección, de la compañía B, del regimiento 25, y donde un día como hoy, que hace 43 años, salimos del regimiento con un destino incierto, porque no sabíamos, pero como decía ahí también mis camaradas, ya eran municiones de combate, ya los cargadores estaban llenos de municiones, nos aconsejaban tener muchísimo cuidado, porque nunca falta aquel, ¿no es cierto?, que quiere ver qué es. Así que en eso tuvimos una precaución terrible. Salimos de Sarmiento como a las 4 o 5 de la tarde, rumbo a Comodoro, y bueno, a la tardecita llegamos. La operación Virgen del Rosario ya estaba en marcha, como dijeron ellos, nosotros ni enterados de lo que había pasado o de lo que estaba pasando. Así que fuimos al regimiento 8 de Comodoro, esperar, el Hércules ya estaba en pista, nos hacen una arenga, uno de los jefes nuestros, y nos dicen, no sabes palabra, ¿no? Dice, ustedes van a estar en los libros de la historia argentina. Y no sé si estaremos en los libros, pero sí quiero que nos recuerden como lo que pusimos todo y un poco más, y hay camaradas que entregaron la vida, ¿no es cierto?, por esta causa. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Desde Realicó, Historias de Vida. Una producción de María Angélica Producciones. Óptica Seiki, siempre a la vanguardia de la tecnología y las mejores marcas en anteojos recetados. Oshira, Ricky Arcani, Borsalino, Wrangler y muchos más. En lentes de contacto, AcuView, Souflens y Wacom. Y con su laboratorio Advance realiza los cristales en el día, utilizando los mejores filtros para el bloqueo de luz azul y anti-reflex. Óptica Seiki, una clara visión de servicio. Óptica Seiki. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte, y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33.
Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Llegamos a Comodoro, La Arenga, después a la madrugada, se imaginarán ustedes que era recuperar Malvinas, era algo inédito, porque uno a veces en la vorágine, ¿no es cierto?, no sabíamos dónde estaba, ni sabíamos dónde era. Yo era la segunda vez que me subí a un avión, nada, en el aire prácticamente, ¿no? No solamente como yo, sino muchos de mis camaradas, 18 años, algunos un poquito menos, otros un año más, pero más de eso no teníamos. Y bueno, pero afrontamos la situación, subimos al avión, tuvimos que comandar no, sino estar siguiendo a nuestros jefes superiores. Y bueno, el Hércules aterriza ya a eso de las 9 y algo de la mañana del 2 de abril. Tengo el honor de haber aterrizado en el primer Hércules que pisa Malvinas, cuando ya estaba recuperada la isla por los comandos, por los infantes marina, pero bueno, era una sensación también de alegría, porque aterrizamos bien, nos desplegamos bien. A la tarde estábamos custodiando la casa del gobernador, porque había algunos marines que todavía no estaban capturados, y bueno, se preveía que podía un contragolpe o un contraataque, cosa que no sucedió, se entregaron al otro día. Así que ahí empezó, ¿no es cierto?, después la tarea de defensa. Sailendín, su regimiento tuvo el control de la zona de aeropuerto, ¿no? Desde el Faro, toda la pista hasta Bahía Yorque, todo ese lado le pertenecía al regimiento 25, que prácticamente fue el 90% del regimiento. Fueron 3 compañías, más una compañía especial que fue en el buque San Antonio, que después esos muchachos fueron los que más bajas tuvieron, porque fueron los que defendieron Darwin, Ganso Verde, San Carlos, todo ese sector. La verdad que bueno, primero era porque bueno, ya viene el reemplazo, los días pasaban, empezamos a armar nuestras defensas, nuestras trincheras, y bueno, desde hoy a la mañana que venimos dando charlas y los chicos quieren saber cómo era nuestra trinchera. Y nuestra trinchera, mi trinchera en particular, eran 2 tambores de 200 litros llenos de arena, con un camarada hermano que me dio la vida de la Goulash. Traíamos la chapa de la pista, la punta de la pista, ahí se la poníamos 2 arriba, 2 abajo, para que la humedad no nos llegara, y arriba, ¿no es cierto?, llenos de bolsa de arena, ¿no es cierto?, camuflada. Creo que después hay una foto, ¿no, Jorge? O algo similar, también de las trincheras. Eso fue nuestra casa, nuestra defensa en Malvinas. Y la verdad que nos sirvió, porque nos resguardaba de todos los bombardeos, tantos aéreos y navales. Fueron pasando los días y el relevo no llegaba, y hasta que en ese momento aquel que hizo el servicio militar
hasta que no jurás la bandera sos un recluta, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podíamos entrar en combate sin hacer un juramento a la bandera. Tengo el honor de pertenecer al Regimiento 25, que es uno de los pocos regimientos que jura la bandera o hace jurar a sus soldados en el campo de batalla. Jura la bandera el 24 de abril del 82. Y para mí es un honor inmenso haber hecho ese juramento a la patria, porque a la semana nos bombardearon, a las 4:40 de la madrugada nos bombardearon bueno, ahí empieza la verdadera guerra. El 2 hunden al general Belgrano y bueno, ahí comenzaron todo el suplicio, ¿no? Y el horror de estar en esa situación y que no se la deseamos a nadie. Fueron pasando los días, tanto bombardeos aéreos y navales, y bueno, tuvimos que, como se dice, ¿no?, crecer de golpes, aferrarnos unos al otro, compañeros que no entendíamos nada, pero bueno, éramos jóvenes, los primeros tiempos, ¿no es cierto?, sonaba la alerta roja y nos tirábamos de cabeza en cualquier lado. Ya después a los 10 días de pasar eso ya era casi normal, pero bueno, es según también la personalidad de cada uno y afrontarlo. Yo siempre tuve la fe que podía volver, que debía volver, no solo por mí, sino por mis padres, por mis amigos. Debía volver. De esta manera hemos llegado a la finalización de la programación del día de hoy. No nos resta más que decirles mil, pero mil gracias por estar siempre del otro lado, dándonos la fuerza que a veces tanto necesitamos. Bendiciones y hasta la próxima programación, si Dios así lo quiere. Con los ojos puestos al norte, en la pampa hay un pueblo, con sus lagunas rodeado, estoy feliz y vivo contento. Con sus lagunas rodeado, yo estoy feliz y vivo contento. Por su avenida Mulalli, a la estación llegaré, pasando la 2 de marzo, paseo de inmigrantes, yo caminaré. Realico, como te quiero, que aún estando lejos no te olvidaré. Los rastros de este afán